Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con la grata presencia del distinguido jurista español José Luis García Guerrero. Con él conversaremos acerca del importante tema de la publicidad en clave constitucional. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Principalmente hoy va a realizar un programa muy especial. Hoy tenemos a uno de los más destacados juristas españoles, con quien hace un año justamente tuvimos la oportunidad de conversar aquí en Principalmente, y la verdad que fue un programa histórico, porque abordamos temas fundamentales. Hoy, Principalmente, tenemos el lujo de tener nueva vez al profesor José Luis García Guerrero. Esto es a petición popular. Y obviamente, la segunda edición. Exacto, la segunda edición, porque la verdad que es a petición popular, porque tuvimos muchas referencias positivas de ese programa del profesor García Guerrero. Incluso estábamos pensando en la posibilidad de repetirlo, el programa, pero ¿qué sucede? El profesor García Guerrero, que lo emplazamos en aquella oportunidad que cuando volviera al país debía volver de nuevo a Principalmente, por suerte lo tenemos aquí hoy en República Dominicana y logramos coordinar este programa con él, porque además vino a presentar una de sus últimas obras, tiene que ver con el derecho de la publicidad. Un tema ya vinculado desde el punto de vista del derecho constitucional. Un tema apasionante, sobre todo por la actualidad y la visibilidad que este tema tiene, no solo en República Dominicana, sino a escala global. Lo novedoso y también. Un tema novedoso porque tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con derecho a la libre información, en fin, vincula. Son muchos temas vinculantes y todos vinculados al derecho constitucional y sobre todo también a derechos fundamentales. De manera que hoy, lamentablemente, se nos quedó el libro, que no pudimos presentárselo a los amigos televidentes, pero en su momento ellos tendrán la oportunidad de adquirirlo, sea por Amazon, o ahora tenemos la facilidad del internet. Hola, bueno, muchas gracias por sus amables palabras. Espero responder a exageradas, yo creo que ya de un cierto aprecio por el compromiso que viene uno manteniendo con República Dominicana. Ahora es muy fácil acceder a los libros, incluso en la página de Tirán lo Blanc se puede hacer una descarga bastante económica, una descarga de un sistema de descargas. O sea, aparte de que va a haber varias librerías aquí, las principales, las 2 o 3 principales jurídicas que van a tener el libro, porque ahora mismo se acaba de agotar, pero creo que en un mes o mes y medio llega. Aparte, en la página de Tirán se puede hacer una descarga y quien lo quiera en papel, pues lo va a tener un mes. De hecho, el libro, profesor, y sí, discúlpeme que le interrumpa, dice en la primera página, le da un código para que el propietario pueda tener también un ebook. Un ebook gratuito, sí. En su la nueva política de Tirán, de ebook. Claro. Yo con ellos ya empieza a ser casi mi editorial de referencia. Uno entra en la página de Tirán lo Blanc y claro, sí, y ve escritos sobre partidos políticos, cómo mejorar la democracia, ve el que dirigí de los derechos fundamentales, la vida y la igualdad y los derechos de libertad, que salió hace 12 meses o 13,
ve este de la publicidad, fundamentos y límites constitucionales, e incluso encuentra conexiones de lo que hablábamos el otro día de una forma más sencilla, de la democracia representativa de partidos, del origen de los partidos políticos, de cómo funcionan en Europa y en Estados Unidos, de los sistemas electorales, en el nuevo derecho constitucional comparado. O sea, cuando uno marca mi nombre en Tirán Loblan, le aparece todas las referencias. Y entonces, todos ellos prácticamente se pueden descargar en e-books. Porque luego el primero importante de la democracia representativa de partidos y grupos parlamentarios salió en el año 95 en el Congreso de los Diputados y está agotado. Aunque se lanzaron 2.000 ejemplares, está agotado y habrá que pensar en hacer una reedición más adelante. Profesor, entonces vamos a entrar en materia. La publicidad. La publicidad en una sociedad mediatizada como la que vivimos hoy día en el mundo juega un papel clave en lo que tiene que ver con la modelación de conductas, la conducta de las grandes masas populares que se ven de una u otra manera bombardeada a través de los medios de comunicación de masas y sobre todo también ahora con este medio tan poderoso como lo es el Internet, la televisión, la radio, pero también está la publicidad fija, las vallas que están en las calles, que están en las paredes, en fin. El mundo de la publicidad es un mundo vasto, un universo enorme. Amplísimo. Las formas de emitir publicidad ya son múltiples, ha dicho los espacios fijos de las vallas, pero en el libro se llegan a afrontar cuestiones como, por ejemplo, que en España haya una regulación. Cuando a alguien le llaman a su casa, por ejemplo, mi madre está indignada porque a las 3:30 le gusta tomarse su cafetito, fumarse el único cigarrillo que hace al día y a continuación echar una siesta. Y entonces le llama a no sé qué compañía a ofertarle un producto, ¿no? Bueno, hasta eso es publicidad, hasta eso está regulado, hasta eso afecta... A mí me han llamado de un cementerio privado, así. No sé. Eso es un poco más desagradable, de peor gusto, ¿no? Llama muchísimo, Sin duda, ¿no? Y entonces, bueno, en definitiva es un fenómeno amplísimo, ¿no? Y luego, además de ser amplísimo, global, mundial, como has dicho, entrando en todos los campos, Internet, las nuevas páginas, las webs se están sosteniendo ya con publicidad. Aparte de todo eso, está regulado por muchas disciplinas. O sea, evidentemente hay una publicidad que domina el marketing, las escuelas de negocio, el marketing tiene unos grandes trabajos de publicidad. Es un campo que está dentro del derecho, hay facultades en España, estudios propios de publicidad. Aparte, dentro del mundo del derecho es algo que toca a los civilistas, los mercantilistas, los procesalistas e incluso una vertiente penal, y lo que viene a ser un poco novedad, pero que hacía una falta tremenda, es el constitucional, el derecho constitucional que afrontara el tema de la publicidad. Sobre ese punto, profesor, y creo que puede ser precisamente el punto de partida, valga la redundancia, cuando hablamos de publicidad, encarado del derecho constitucional, ¿estamos hablando de algo vinculado a la libertad de empresa o a la libertad de expresión? Sí. Esa es la gran pregunta, esa es la buena, la primera que me hice, porque, como decía Rubio Llorente, hay que partir de una pequeña cuestión para extraer grandes categorías. La publicidad está muy restringida en todo el mundo. Hay publicidad que está prohibida, que está censurada, que está limitada, que está sujeta a autorización administrativa. Entonces, todo este conjunto de restricciones que se han ido asumiendo, incluso no he entrado en el libro, una de las cosas que no he entrado, que es otra galaxia completamente nueva, es los organismos de autocontrol publicitario que se están creando y que para mí incurren unas inconstitucionalidades tremendas. El mundo de la publicidad está en general, digamos, que aceptando todo ese conjunto de restricciones. Y a mí no me quería ver si eso era sólido, era lógico. Y esa era la gran pregunta. ¿Por qué razón? Sencillamente, si la publicidad, que es una forma de comunicación, está protegida por la libertad de expresión, la mayor parte de esas restricciones eran inconstitucionales. Claro, había que estudiar la materia en profundidad y en España no había
cuando yo empiezo en el año 95 con esta materia, no había prácticamente nada, y desde luego ningún constitucionalista había afrontado la materia. Pero prácticamente es que ni los civilistas ni los mercantilistas en estas cuestiones. Primero, delimitar el objeto, como se hace en el libro, cuál es el concepto de publicidad. Segundo, libertad de empresa, que es el gran debate, por ejemplo, en Italia, libertad de empresa o libertad de expresión, el gran debate también en Estados Unidos, y forzosamente lo tenía que ser en España. Hombre, no está bien contar el contenido de un libro, que tienen que verlo los oyentes, pero sí se puede decir una cosa. La conclusión es que es una forma de comunicación más, es decir, que está protegido por la libertad de expresión, que es parte de la libertad de empresa, pero de una forma secundaria, es decir, lo dominante, porque hay una teoría ya bastante asentada en derecho constitucional que además empezó en materia de libertad de expresión, para distinguir lo que es la información, transmitir hechos o noticias, o las opiniones o ideas. Las opiniones o ideas son libertad de expresión en sentido estricto, las noticias y los hechos son libertad de información, y tienen distintos límites, que esa es la importancia. Si es información, tiene unos límites, y si es opinión, tienen otros. Bueno, pues, hay veces que es imposible encontrarla en estado puro, la información o la libertad de expresión. Entonces, ¿cómo resolvemos cuando está entremezclada? Si estamos ante un campo o ante el otro, por la materia dominante, la que domina en el mensaje es la que nos dirá si estamos ante la libertad de expresión en sentido estricto o ante la libertad de información. Pues algo parecido, mutatis mutandis, que decimos los juristas, cambiando lo que haya que cambiar, sucede con la comunicación publicitaria, libertad de expresión, libertad de empresa. La materia abrumadoramente dominante es la libertad de expresión. Eso quiere decir que tiene el paraguas y la protección de la libertad de expresión. Ahora, eso no impide decir que en función de las relaciones de la libertad de expresión con otros artículos constitucionales haya mayores o menores límites. Pero sí se puede adelantar que en el libro yo creo que se demuestra claramente que la mayor parte de las restricciones que hoy operan en el mercado publicitario son inconstitucionales. Pudiera equipararse en lo que tiene que ver en términos regulativos la publicidad comercial, la publicidad política, o la publicidad de cualquier otro tipo, artística, con la libertad de expresión. No son campos que tienen, se deslindan, otros que tienen unos límites, que la libertad de expresión, por ejemplo, es un campo mucho más amplio, porque es inminente, es propio de las sociedades democráticas, y esto tiene ya un ámbito más hacia lo comercial. Bueno, ese ha sido el gran debate, y quiero decir, en el libro se contiene un desarrollo. Yo creo que en lengua castellana, desde luego, en español no creo que no hay ningún trabajo igual, en que se inicia la parte, por ejemplo, de Estados Unidos. Me refiero a la parte de Estados Unidos por poner una de los muchos que se tocan en el libro, en que se inicia desde la primera sentencia en que se negaba, la Corte Suprema de Estados Unidos negaba que estuviera protegido precisamente por lo que acabas de señalar, por la finalidad comercial, por la materia comercial y por la finalidad que se perseguía, que era la compra de un producto. Fue teniendo una larga evolución y al final llegó a la conclusión de que no. ¿Por qué? Porque bueno, la libertad de expresión, hay gente, se ha utilizado todo tipo de argumentos, o sea, la gente puede estar mucho más interesada en qué banco te ofrece mejores condiciones financieras que en un debate político o en la elección de tu alcalde, o la seguridad del avión que vas a coger, una noticia sobre seguridad en los aviones, pues puede ser importantísima. Y podríamos seguir con ejemplos. Sería muy extenso. En Estados Unidos hubo una evolución que se decía cuál es el elemento dominante en el mensaje. Al final llegaron a la conclusión de decir, mire usted, lo mejor es que el público, todo mensaje publicitario contiene información. Esa información le interesa a los ciudadanos. Usted no me proteja a los ciudadanos, que ellos ya saben protegerse así. Déles toda la información y que ellos tomen la decisión. Entonces, al final esa fue la conclusión. Pero hay una parte de la pregunta que me ha realizado muy inteligente, que creo que es importante afrontarla también. Eso quiere decir que la libertad de comunicación publicitaria tiene exactamente los mismos límites que la libertad de expresión en materia política. Yo rápidamente digo que no. Ambos están protegidos, ambos mensajes están protegidos por la libertad de expresión.
Pero algo de lo novedoso que yo introduje al analizar la libertad de comunicación en el libro sobre los derechos fundamentales es la distinción importante que hay de los distintos límites. ¿Cuál es la clave? Cualquier mensaje está protegido por la libertad de expresión, pero ese mensaje va a versar sobre una materia determinada y va a perseguir una finalidad también concreta. La materia y la finalidad nos va a conectar sistemáticamente el artículo de la libertad de expresión con otro precepto de la Constitución. Y es esa conexión producida por la materia y la finalidad la que nos va a permitir extraer las claves necesarias para determinar los mayores o menores límites. Pongo quizá dos ejemplos extremos. Un debate público para la elección del presidente de la República. ¿Puede haber ahí censura o restricción? Me temo que ninguna prácticamente. ¿Por qué razón? Porque la libertad de expresión, esa comunicación, va a entrar en contacto con el principio democrático, con el Estado democrático, con la soberanía popular, con el principio de pluralismo político. Y esos 4 valores, principios y derechos, en conexión con la libertad de expresión, van a reforzar ese tipo de comunicación de una forma exorbitante y van a hacer que conozca de escasísimas restricciones. Vamos a poner un ejemplo contrario, paradigmático en el derecho constitucional americano. La pornografía. ¿Está protegida la pornografía por la libertad de comunicación y por la libertad de expresión? Concluyentemente sí, está protegida. No hay ningún tipo de discriminación por razón de materia. Entonces, ¿eso quiere decir que la pornografía tiene tan pocos límites como el discurso político? No, perdone usted. Tiene usted que buscar una conexión de la materia y finalidad, pornografía en este caso. Entonces uno busca en la Carta Constitucional y no ve ninguna conexión sistemática. No hay nada que lo refuerce. En todo caso, en la Constitución Dominicana habría una limitación en la moral y ese discurso podría... el mensaje pornográfico podría resultar limitado por la moral. Pero eso es una previsión de la Constitución Dominicana. La mayoría de las constituciones han eliminado la moral como límite. Entonces, en una española no habría ninguna restricción a ese mensaje. No habría ningún precepto ni que lo incrementara, ni que lo defendiera, ni que lo restringiera. Pero evidentemente ese mensaje, al no ser reforzado por ningún otro artículo constitucional, podría conocer de mayores restricciones y limitaciones. La primera que conocería es de la protección del menor, de los que no tienen capacidad propia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la clave en esto, y creo que ahí fue una aportación que se insiste y se explica muy bien en la parte, creo, muy claramente en la parte de la libertad de expresión, es eso, es básicamente las conexiones sistemáticas. Profesor, uno escucha, ¿no?, sus planteamientos tan inteligentes, sobre todo para ver el tema de la limitación en función de la naturaleza del mensaje, de lo que se está transmitiendo, ¿no?, a través de lo que es la publicidad en este caso, dónde encaja, dónde se enmarca esa publicidad. Y de ahí que la obra me parezca a mí, y sobre todo en el derecho español, que doy seguimiento, ¿no?, siempre, y que parece tan novedosa la obra en el derecho español, pero en el derecho comparado, pues ya usted hacía la referencia, y de hecho en la primera parte del libro se toca el derecho norteamericano. ¿Cómo está, o sea, en términos comparativos? Y ahí me voy incluso a un aspecto que yo sé que usted también ha abordado convincentemente, siendo un tema tan complejo, el tema de la Unión Europea. La Unión Europea versus el derecho norteamericano, donde la publicidad es también pues tan compleja, también si se quiere, ¿no? ¿Cómo en términos comparativos podemos ver la realidad europea versus la realidad norteamericana o anglosajona? No hay grandes diferencias. Yo cuando arranqué el trabajo en el año 95, se sacaron 2 o 3 artículos que se publicaran, dejé el trabajo dormir, lo expuse en 2 seminarios permanentes del profesor Rubio Llorente, que eso es
Eso es una prueba auténticamente diabólica, porque tienes enfrente 40 constitucionalistas que saben muchísimo y que están intentando buscar puntos débiles en tu ponencia, y después volví en 2013, estuve casi 2 años encerrado cerrándolo. Y entonces, ¿cuál era el problema? ¿Por qué arrancó? De un libro que tiene 2 partes perfectamente determinadas, porque la primera parte es todo derecho constitucional comparado, si quiere usted. Bien es cierto que hay 2 partes que se pueden llamar también que son tratados internacionales. Entonces se habla de fundamentos constitucionales en el derecho comparado y en los tratados internacionales suscritos por España. Pero en definitiva no deja de ser una especie de derecho comparado. Y luego ya una segunda parte que ahora, contestando a su pregunta, veremos que es aplicable también al resto de ordenamientos. ¿Por qué fui a analizar Estados Unidos? Canadá, que para mí ha sido una sorpresa, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Canadá, que me parece excelente. Yo he consultado exhaustivamente la jurisprudencia del tribunal, especialmente sus sentencias más profundas, que son sobre las prohibiciones a la publicidad del tabaco, y me parecen extraordinarias la calidad de las sentencias, las citas, el desarrollo. El Reino Unido, y luego, como usted señalaba perfectamente, la Unión Europea. La Unión Europea, que había que explicar, y aprovecho en el libro porque la gente va a ver las sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, que realmente desde un punto de vista doctrinal no tienen demasiada importancia, y uno va a analizarlas y no entiende nada si no le explicas previamente en qué consiste el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, que es el más complejo del mundo. De hecho, el ordenamiento jurídico de la Unión engloba a 28 países, porque yo ya no puedo hablar de un ordenamiento español. El ordenamiento español está encabezado por el ordenamiento de la Unión Europea. Y ahí se integra el ordenamiento español. Entonces cuento todo eso y explico la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que repito, para demostrar que no tiene gran importancia. Y luego, claro, luego ahí llega quien abrió la espita, por ejemplo, del reconocimiento de que la publicidad era libertad de expresión, que fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el equivalente en este continente a la Corte Interamericana. La Comisión Europea primero y después el Tribunal. Entonces, estos tribunales, hay una jurisprudencia abundantísima. Entonces, no solo se ha analizado exhaustivamente todas y cada una de las sentencias y se sintetizan perfectamente, sino que luego se hace un resumen y se entra en el espinoso problema del margen de discrecionalidad que tiene un tribunal internacional. ¿Qué es esto del margen de discrecionalidad? Pues que un tribunal internacional es una instancia que conoce subsidiariamente, que conoce excepcionalmente y que tiene que dejar un margen de libertad a los Estados. Y entonces ese margen de apreciación en Europa se ha ido reduciendo para los Estados. Y ahí se analiza perfectamente esa evolución del margen de apreciación, además en materia publicitaria, pero que es aplicable para todo lo demás. ¿Y cuál ha sido la consecuencia? Que hay una contrarreforma en que los Estados obligan al tribunal a reducir su margen de apreciación. Reforma que todavía no entró en vigor, pero que se cuenta también, porque se cuenta en el libro previamente cómo ha ido evolucionando la revolución de ese tribunal para poder entender la jurisprudencia. Muy sintética. Profesor, vamos a hacer una breve pausa y en los próximos momentos vamos a seguir analizando este y otros temas. Seguimos, amigos, Principalmente hoy con la grata presencia del profesor García Guerrero, aquí en Principalmente, que ya va a ser parte de este programa, porque muchas gracias, él no se escapará cada vez que venga a República Dominicana. Como él maneja tan diversos temas, podemos hablar siempre de algo distinto. Entonces, hoy precisamente hemos aprovechado al profesor para tratar este tema tan profundo, un tema tan actual, un tema que la gente vive en el día a día. Y tan espinoso a la vez. Sí. Mire, estaba presente en la puesta en circulación de su libro en la Fundación Global, que por cierto, debo decir aquí que fue magistral su exposición. Gracias. Y hubo una persona del público que hizo una pregunta muy interesante, que para mí me resultó interesante, sí, que tiene que ver con la publicidad subliminal, que es una publicidad que se ve inocente, aparentemente inocente, pero que lleva un mensaje subliminal que induce al receptor de la publicidad
a modelar determinados tipos de conductas. ¿Cómo puede enfocarse este tipo de publicidad desde el punto de vista de la discrecionalidad que tiene el receptor de asumir tal o cual conducta, y si eso pudiera en determinado momento considerarse como una afectación del derecho fundamental que tiene la persona a elegir determinados productos, en el caso de la publicidad comercial? Bien, la técnica subluminal, casi me voy, ayer la persona que me lo preguntó, una pregunta muy inteligente, no se la aclaré, pero puede haber algún oyente que no lo entienda. Son unos fotogramas que pasan tan rápido que tú no percibes el mensaje que te están lanzando, no eres consciente de que lo estás percibiendo, pero tu mente está quedando reflejado, te está incitando a algo. Te está incitando, te está dando una información o te está incitando a hacer algo. Entonces, eso es el mensaje subliminal y evidentemente en casi todas las legislaciones publicitarias del mundo ha estado prohibido. Ahora bien, centrándonos en ese mensaje, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se ha prohibido? Entonces, ha habido quien ha dicho, no, es que está prohibido por la dignidad humana. Y entonces a mí eso me preocupaba, porque yo en el año 95, que sabía bastante menos que ahora, pues yo decía que era, hombre, es bueno porque uno se da cuenta que va progresando poco a poco, ¿no? Y entonces decía, la dignidad humana, pues muy bien, que es lo que dicen todos los autores, hay una coincidencia generalizada. Pero bueno, claro, resulta que yo de la dignidad humana hemos profundizado mucho en la dignidad humana. Y entonces sabemos que la dignidad humana es un concepto jurídico indeterminado, que no tiene un determinado contenido, y yo he llegado a la conclusión de que cada uno configura cuál es su dignidad. Sin embargo, estamos ante una tendencia mundial a que un tercero nos quiera determinar el contenido de la dignidad. Y entonces yo digo, bueno, esto no puede ser que un tercero determine qué es digno y qué no es digno. Esto nos provoca un problema serio. Y entonces, claro, resulta que leo a Javier Jiménez Campo, que es uno de los juristas más finos que hay en España y que ha escrito grandes líneas, y dice, mire, quien define la dignidad de un tercero está definiendo su propia indignidad. Bueno, pues no debo de ir mal encaminado. Es decir, la dignidad no puede configurarse por un tercero y erigirse en un nuevo criterio como la moral para restringir y limitar la libertad. La dignidad precisamente es libertad que se concreta en una multitud de derechos fundamentales. Fíjense usted qué contrasentido que la bola donde están condensados todos los derechos fundamentales nos la quieran convertir en una restricción o limitación a la libertad. Qué contrasentido en sus propios términos. Entonces, no me valía esa construcción, pero era muy sencilla encontrar otra, porque en todos los ordenamientos constitucionales está reconocida la libertad de comunicación, la libertad de información, de comunicar y recibir información. Pero claro, para que haya un derecho fundamental, yo tengo que ser consciente de que estoy recibiendo información. A mí me tienen que comunicar la información de forma consciente. Si no hay conciencia, no hay comunicación constitucionalmente protegida. No de contrabando. Es decir, que en definitiva aquí lo que sucede es que se trata de una comunicación que no es tal porque se hace con el inconsciente, y al hacerse con el inconsciente no tiene protección constitucional ese tipo de mensaje. Al no tener protección constitucional, nada impide a que el legislador lo prohíba y la restringe y la elimine, como ocurre en todos los ordenamientos. Yo iba al tema de la libertad de expresión y pues el tema de los derechos personalísimos, como el tema de la intimidad, el tema de la imagen, sobre todo ese último tema de la imagen ahí. Porque en estos temas de publicidad, pues uno ve siempre estas discusiones de las celebridades, cuando en algún momento determinado se utiliza la imagen de ellos, ¿no? De famosos. De famosos, pero también está el tema de la libertad de expresión. ¿Cómo, bueno, hay todo, ¿cómo explicar esto? Hay todo un tratamiento, porque está lo que todo el mundo espera en el libro y mucho más, ¿no? Es decir, yo creo que es imprescindible para
bueno, para toda la gente que trabaja en el mundo de la publicidad, para todos los juristas que se tienen que enfrentar a asuntos de publicidad, realmente es imprescindible porque son fundamentos a nivel mundial. El derecho constitucional está ya universalizado en un 70% y en este campo, que es lo que preguntabas antes, no quedó del todo contestado, de Estados Unidos y Europa, al final es exactamente lo mismo en materia publicitaria. Claro. En Estados Unidos se empezó intentando proteger al consumidor, y en Europa ahora se está intentando proteger al consumidor. La mayoría de las restricciones a la publicidad vienen por la protección al consumidor. Entonces ahí se está tratando temas que no se habían conocido, porque en un anuncio publicitario hay libertad de creación literaria artística en este caso. Claro. Estaba dejando de llevar por el enunciado literal de la Constitución española. Hay una la libertad de expresión en República Dominicana, cubre la libertad de creación artística. Claro. Pero es que además, como muy bien has dicho, están lo de los famosos que está analizado en el libro, porque tú puedes pagarle a un famoso para que anuncie algo, pero hay veces que se utilizan imágenes de famosos sin su consentimiento para emitir publicidad. Y entonces esa es la utilización de la imagen que tú has preguntado. Claro, y hay un ejemplo, profesor, claro, que fue muy discutido aquí en República Dominicana, fue cuando un pelotero de Grandes Ligas, un beisbolista, un deportista, utilizó un teléfono inteligente y se tomó una fotografía con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Obama. Entonces ahí se genera el debate, bueno, que no fue tan inocente eso que hizo, sino que era un teléfono con una marca específica y se generó la discusión, al punto que el presidente se le prohibió incluso hacer ese tipo de actividades, ¿no? No, está analizado, y en el libro se está defendiendo la tesis que la única forma de utilizar el derecho a la propia imagen de una persona es previo a un consentimiento de esa persona. Una consentimiento que normalmente se manifiesta en una contraprestación económica. Claro. Pero ahí en España hay una abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia. En algunos casos me parecen desafortunados, se analizan también. Pero tenemos eso, pero tenemos, como has dicho, también la privacidad, la intimidad. Claro, sí. A mí me acuerdo que alguien me dijo, ha habido un cambio relevante en la jurisprudencia de Estados Unidos. Como loco viendo la jurisprudencia de Estados Unidos de los últimos 20 años y ni un solo caso relevante, ¿no? Nuevo, a partir del 2008 o por ahí, ¿no? Pero sí había uno que llamó mi atención, no era de publicidad, pero era de los datos que en las recetas médicas, como había compañías que se dedicaban a utilizar los datos de las recetas médicas para ver qué médicos prescribían, qué prescribían y a quién prescribían. Claro. Y con esa información poder hacer una publicidad determinada. Claro. Es decir, este caso concreto, el Supremo de Estados Unidos no lo trató como commercial speech, como publicidad comercial, sino que lo trató con el estándar normal de la libertad de expresión. Claro. Pero el caso es muy interesante porque lo que sí hay en la moderna publicidad hoy en día es una indagación exhaustiva de la vida privada de las personas para ofrecerle los productos que necesitan. Claro. Bueno, ese tema ahora mismo está de plenísima actualidad. El otro día precisamente vi en Televisión Española un reportaje sobre Google, sobre todos estos servidores que conocemos, historia, ¿no? Como si cogen todo el historial de una persona para ofrecerle una publicidad particularizada con efectividad. Bueno, todo esto provoca un conflicto porque, claro, la búsqueda de esos datos forma parte del mensaje publicitario, de la actividad publicitaria. Y entonces, claro, eso hay que proteger al ciudadano frente a esa utilización. En esos casos, en mi opinión, a grandes, habría que ver caso por caso. En general, prevalecería la privacidad frente a la libertad de comunicación. Claro. Entiendo que la libertad de comunicación, en este caso, engloba la recogida de esos datos. Profesor, la publicitaria es una industria importante y bueno, yo sé que usted mencionó de algún modo algunas normas de autorregulación. Desde la industria se señala, bueno, conscientes como estamos de este poder inmenso que tenemos a través de la publicidad, vamos a fijar algunos límites. Pero usted señalaba que muchos de esos límites resultan inconstitucionales. Sí. Algunos ejemplos de esos que usted haya podido analizar. Bueno, algunos ejemplos. Esta es la pregunta, que ves tantos que al final casi no acabas, que al final no acabas casi de encontrar. Una cosa con el autocontrol, en este sentido que he dicho que el autocontrol es un gran universo que dejaba parte del libro, pero el autocontrol, por ejemplo, uno de los elementos más perniciosos que tiene es que ¿quién está sentado en los organismos de autocontrol?
las mayores empresas de un sector. Las mayores empresas de un sector. ¿Qué hacen? Cada vez que hay una empresa pequeña que les puede hacer daño competitivamente porque tiene un producto mucho mejor que el suyo, hacen todo lo posible para prohibir esos anuncios y de hecho se los prohíben. Por ejemplo, y eso está sucediendo continuamente en los jurados de autocontrol de España. Le pongo otro ejemplo. Hay un anuncio que está muy analizado en el libro, pero claro, sin la foto es una lástima que no haya traído la fotografía. Es un anuncio de Benetton en que aparece una chica muy atractiva, tumbada en el suelo, con las caderas levantadas, ligera de ropa, y hay un hombre sobre ella, cogiéndole de las muñecas, con el torso desnudo y en vaquero. Y hay otros 3 hombres, 2 de ellos también con el torso desnudo, con gafas de sol. Uno ve esa imagen y ve una imagen estética, ve una creación artística, la verdad es una creación artística, ¿no? Es una publicidad de una marca Benetton que quiere marcar ahí un estilo, era un mensaje comercial. Bueno, pues llegó el autojurado español de autocontrol y censuró el mensaje, lo prohibió el mensaje. ¿Qué estaba vulnerando ese mensaje? Bueno, prácticamente casi nada, estaba vulnerando la libertad de información y la libertad de creación artística. ¿Qué alegaba? La dignidad humana. Ya estaba un tercero, ellos, definiendo lo que era dignidad. Lo que era dignidad. A mí me gustaría que lo hubieran preguntado a la modelo. Exacto, la modelo. A ver cómo definía ya su dignidad, claro, o a los otros modelos, ¿no? Y es un caso, bueno, es imposible que lo sintetice, claro, aquí, porque en el libro me parece que hay 20 páginas de este ejemplo, en que yo creo que son, puede que me equivoque, para mí son las mejores páginas del libro, son de una densidad, porque en España se ha querido construir en torno a la dignidad humana una pretendida protección de la mujer para restringir numerosos anuncios publicitarios. Yo creo que por la época en que se elaboró aquello, y conociendo a algunos amigos que tenía, pues no sé, el servicio jurídico de presidencia de gobierno, etcétera, creo que hicieron una auténtica obra de arte y mezclaron más o menos 3 líneas jurisprudenciales, una de la dignidad de la mujer, otra de la persecución de los malos tratos y otra de la igualdad. Hicieron con ellas una mezcla entre las 3 para obtener un potente instrumento prohibicionista de la libertad. Usted no sabe lo que me ha costado en el libro, en 15 páginas, desentrañar esas 3 líneas, separarlas, que es lo correcto, y demostrar que están equivocados en esa línea. Es una de las elaboraciones doctrinales censoras más inteligentes y acabadas que he visto en mi vida, ¿no? Impresionante. Entonces, en esas páginas hay elementos en que se trata de profundizar, que es algo que trabajé en el preámbulo del libro de Derechos Fundamentales, y he vuelto a profundizar aquí en estas páginas sobre la diferencia entre un valor y un principio constitucional y un derecho fundamental, qué valores hay en la Constitución, qué principios hay, cómo se interrelacionan, tratar de determinar el contenido, hasta dónde pueden llegar. Es un intento en el que llevo 5 o 6 años, es una materia complicadísima, pero a mí me gusta coger el toro por los cuernos, porque me temo que los juristas hoy en día están adoptando la política del avestruz. Cuando tienen un gran problema, tratan de solucionarlo con recetas antiguas que no solventan nada, ¿no? ¿Usted cree, profesor, que, yendo al caso específico del análisis que usted hace del caso, de esos modelos, porque eran varios modelos, la modelo más los jóvenes que la acompañaban, sí, la interpretación que hizo en este caso el jurado, sí, el jurado, fue una interpretación subjetiva? Sí, sí, sí. Fue una interpretación subjetiva, porque donde cualquier persona normal, yo creo, cualquier persona normal ve una estética, además muy italiana, Dolce & Gabbana, yo creo que los italianos tienen un gran mérito en la estética, o sea, son los reyes de la estética. Sí, claro. Son los reyes de la estética. Moda. Y el anuncio es una plasmación de esa estética, ¿no? Entonces, donde uno ve una creación, no es una obra de arte, evidentemente, simplemente es una creación artística, algo bonito, agradable de ver. Bueno, pues el jurado empieza como si tuviera la mente muy sucia, o sea, muy extraño, ¿no? Empieza a ver ahí, habla de intento simulando una violación, de la vejación, dice que como tenían las gafas de sol, porque llevaban gafas de sol algunos de ellos, que es una actitud chulesca, que la mujer aparece. Bueno, si ustedes ven la película
Que se montó. ¿Qué se inventa el jurado de autocontrol para prohibir ese mensaje? Y mueve a la risa ajena. Subjetivismo. Uno de los grandes problemas del derecho hoy en día. Vivimos en una sociedad que es muy, muy subjetiva. La política se ha convertido en muy subjetiva y la información sobre la política es muy subjetiva. Claro, un partido político, un militante tiene que ser subjetivo, tiene su ideario, tiene su pluralismo político. Pero extender eso todo es una barbaridad. O sea, hay que hacer un esfuerzo de objetividad. Esto es una reflexión que me hago como ciudadano. Pero ya lo que me parece inaceptable es cómo hemos llegado al mundo jurídico a trasvasar todas las barreras y encontrarme con juristas que son absolutamente subjetivos, que no hacen ningún esfuerzo por la objetividad, que hasta lo ocultan. Hombre, a mí me parece que sigue siendo muy válido lo que decía Gadamer, un jurista alemán, de que hay que hacer una precomprensión, es decir, para solucionar un problema jurídico hay que ir pertrechado de conocimientos jurídicos y hacer un esfuerzo profundo de objetividad. Evidentemente, todo jurista vamos a tener un poco de subjetivismo, pero tenemos que hacer un intenso esfuerzo de objetividad. Y luego, claro, en relación con esto, lo otro que me ha llamado la atención, estaba en un congreso en Brasil, en el sur de Brasil, estaban debatiendo, un profesor de Derecho Mercantil le estaba preguntando a un colega mío de Constitucional sobre el concepto de derecho fundamental, que es otro objetivo que vengo persiguiendo desde hace tiempo, ¿no? Y que es muy difícil de aprender. Sí, sí. Y entonces decía el mercantilista con toda la razón del mundo, bueno, pero esto es que esto... Y que le dije cuando acabó, no, es que llevas razón, es que el problema es que a mí en política, que estuve 4 años en un ayuntamiento de concejal de urbanismo, a mí no me gustaba la demagogia, ¿no? Me parece que es un error la demagogia, lo estoy viendo estos días en Grecia, ¿no? Pero claro, lo que me parece gravísimo es que a la universidad, a la academia, a la investigación llegue la demagogia. Entonces, cuando yo hoy en día me encuentro con trabajos científicos que pretenden ser científicos, pero que tienen un nivel demagógico intolerable, digo, si hasta la academia ha llegado la demagogia, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Que llegue a la investigación la demagogia. El problema es que pasa en esto, el en eso sedazo, también de la pretendida protección de la mujer a la publicidad, hay un componente demagógico impresionante, ¿no? Y entonces hay que tener el valor y tener las convicciones muy firmes, tener que estar muy seguro, es muy delicado, es muy difícil, ¿no? Porque en ese contexto de demagogia abrumadora, pues por ejemplo, demostrar que esas 3 líneas que decía de igualdad, de maltrato, etcétera, que las entrelazaban para crear un espíritu prohibicionista, tú intentar desmontarlo, hace falta un poco de valentía y de redaños, porque estamos ante esa avalancha de... Sobre todo, yo diría, profesor, que para adherirse a las corrientes, sí, a las corrientes populistas, sí, populistas, de profesión, claro, a la protección a los derechos de la mujer, sí, sí. Hombre, que yo la creo dignidad de la mujer, que eso no quita que evidentemente a mí el maltrato a la mujer me parece absolutamente inaceptable, correcto, absolutamente inaceptable, correcto. Y una vez que se logra demostrar, tiene que ser reprendido con toda la dureza, y que a mí me parece impensable discriminar a una colega, o sea, yo creo profundísimamente en la igualdad hombre-mujer, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso es claro, pero claro, lo que no me pueden extender la trampa de meterme esa cucharita, que yo lo tengo muy claro, para un objetivo distinto, claro, que es un espíritu prohibitivo, que es un espíritu de decirle... Hay un elemento ahí también muy curioso, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el rol más adecuado de la relación hombre-mujer es la igualdad absoluta entre un hombre y una mujer, me refiero, incluso de compartir las tareas del hogar, el trabajo, todo, una absoluta igualdad. Yo lo creo. Pero hay otros roles, hay otras ideas, hay pluralismo político, hay personas que pueden pensar de forma distinta. Yo no comparto lo que dicen esas personas, yo tengo mis propias ideas. Ahora, lo que no pueden pretender los que piensan como yo es imponérselo a todo el mundo. Claro. Porque esa era la tercera línea que había en ese anuncio. Uno era un falso atentado a la mujer de utilización de violencia, otro era una discriminación, falsa discriminación que no había, y el tercero era era intentar imponer un rol
de igualdad hombre-mujer. Porque me acuerdo que en el anuncio era divertido, decía, es que la fotografía de ella dimana que el hombre es el que domina en la relación con la mujer. Y digo, madre mía, señor, ¿cómo puede este hombre de esa fotografía imaginar que el hombre domina a la mujer de esa fotografía? La subjetividad, subjetividad absoluta. Sí, sí. Y luego además decir, oiga, y aunque lo dijera, ¿qué pasa? Porque quiero decir, yo creo en la igualdad, pero puede haber quien crea. Claro. Y ahí viene el pluralismo. En fin, del pluralismo, ¿no? En fin. Bien, profesor, vamos a aprovechar para hacer una última pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de sumo interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Hoy la verdad que un plato fuerte. La segunda edición ha sido mucho mejor. Son muy generosos. Está superada con creces. Está superada con creces. Esta segunda superó a la primera, obviamente, con el profesor García Guerrero. Bien, profesor, ya en estos minutos finales, vamos a recapitular sobre un tema que también es de su dominio, que es el tema de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales que son tan llevados y traídos, y sobre todo ya en sistemas constitucionales como el nuestro, ahora con la Constitución del año 2010, que tiene todo ese catálogo de derechos fundamentales, y que la verdad que para República Dominicana significó una verdadera revolución democrática. Donde de una u otra manera comenzamos a construir un Estado social democrático de derecho. En el ámbito de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, muchas veces nos vemos enfrentados a conflictos de derechos fundamentales. El derecho fundamental que yo tengo a mi intimidad, que muchas veces se ve enfrentado con el derecho de la libertad de información, libertad de expresión y difusión del pensamiento, y que se da con mucha frecuencia esos conflictos de derechos fundamentales cuando una figura pública, sea un artista, sea un político, de una u otra manera entiende que se le está transgrediendo el derecho a la intimidad. ¿Cómo ¿verdad?, evaluar, cómo poner sobre la balanza ese conflicto de derechos fundamentales cuando se produce el choque entre la libertad de expresión y difusión del pensamiento, que es un pilar básico y fundamental del sistema democrático, y el derecho que tiene la persona a que se le proteja su intimidad, sobre todo y en muchos casos, y en la mayoría de los casos, su honor y su integridad personal? Bueno, con carácter, puedo hacer unas consideraciones de carácter general, porque habría que ir a un caso concreto, porque en caso de conflicto entre derechos fundamentales siempre hay que ir a los topoy, hay que ir a las circunstancias concretas del caso. Pero hay unas reglas de carácter general. Estas reglas son las que recoge el artículo 74 de la Constitución Dominicana cuando habla de la racionalidad, que yo entiendo lógicamente que se refiere al principio de proporcionalidad, que nosotros no hemos tenido que extraer jurisprudencialmente en España porque no lo teníamos expresamente. La Constitución Dominicana es más moderna, más avanzada y mejor en ese sentido, y es una técnica que vienen utilizando pues la Corte Interamericana, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Canadá acabo de verlo. La técnica es la del principio de proporcionalidad. Es una cosa complicada, tiene 3 subprincipios, ¿no?, para
para las ponderaciones entre derechos, ¿no? Entonces hay un primero que es el de necesidad e idoneidad, que tenemos que ver que hay un precepto constitucional como es el caso, que es en este caso el honor de una persona que está siendo atacada por una información. ¿Qué se trata de preservar ahí? El honor, la honra de esa persona, que es el primer requisito que se pide. En ese sentido se pide además que sea imprescindible para mantener el honor, que sea imprescindible limitar, si quieres hacer una limitación a la información, esa limitación tiene que ser imprescindible para mantener el honor. Hay un segundo que es que la restricción que le impones a la libertad de información no se pueda conseguir de otra forma. Es decir, si hay otra forma de conseguir rescatar el honor de esa persona sin limitar la libertad de información, no se pasa el test. Y finalmente viene el tercer paso, que es el principio de proporcionalidad en sentido estricto. Claro. Hay que ponderar el daño que sufre en su honor esa persona, y a veces se dice respecto al beneficio del interés general de esa información. Bueno, cuidado, porque entonces siempre va a ganar el interés general, que lo decían los alumnos el otro día en clase. Lo que hay que ver es contrabalancear las ventajas que surgen de que esté esa información y el daño al honor que se le produce. Y entonces eso es lo que ya nos obliga a bajar a las circunstancias concretas del caso. Pero en este caso, y en mi trabajo sobre la libertad de expresión, en el libro de los derechos fundamentales, lo tengo recogido expresamente, hay otros dos elementos. En primer lugar, estamos ante un caso de información, pero podría ser opinión, ¿no? Pero las reglas son distintas si es opinión e información, el conflicto con el honor. Me ha señalado que era información. Correcto. Por tanto, pero que la gente sepa que si fuera libertad de expresión, ideas o opiniones, habría otra forma de hacer el balance, la ponderación. Y hay otro elemento más de carácter general que hay que tener en cuenta y que es importante, es la relevancia pública del sujeto, la relevancia pública del sujeto, es decir, si es una persona pública y si está ejercitando esa información, se refiere a una actividad, yo añado ahí que eso es muy importante, que se relacione con su actividad pública, porque los tribunales constitucionales como el español suelen decir que es relevante que sea pública o por la persona o por la materia del mensaje. Y yo digo que no, que además es necesario que haya una relación entre la materia y el mensaje. O un ejemplo muy sencillo, vamos a imaginar, a Paquirri, al hijo de Paquirri, lo perseguían las televisiones, al torero, no me acuerdo ahora mismo, un torero español lo perseguían las televisiones continuamente por todos sitios sobre su vida privada. Hombre, pueden entrometerse en su vida privada si está relacionado con el mundo del toreo, la intromisión. Ahora, si es que si se va por la noche de copas, si está en una discoteca, si tiene esta novia o tal o el otro, pues ese mensaje no está prohibido, pero no tiene una especial protección constitucional, de lo que hablábamos antes de las conexiones sistemáticas, ¿no? Pues en este caso yo, además de que la materia y la finalidad sea pública, exijo que haya una conexión entre el que sea imprescindible, o sea, que esté relacionado, con su trascendencia pública. Es que si no hubiera esa exigencia, no hubiese vida privada. Exactamente, no tendrían vida privada. Y aparte, que es lo razonable. Y además, añado otro, porque he hecho ahí en el libro también de los derechos fundamentales sobre la libertad de expresión, y que es un trabajo del que estoy muy orgulloso. Son 80 páginas dentro del libro. El libro tiene 540, se analizan todos los derechos fundamentales clásicos, pero yo me ocupo del preámbulo, que es donde trabajo sobre los principios, valores y derechos, además sosteniendo un concepto restrictivo de derecho fundamental. Y luego, esa segunda parte de la libertad de expresión, estoy muy contento ahí como queda, porque creo que están todas las bases y fundamentos principales de la libertad de expresión, campo tan importante. Y ahí añado yo otro, que es lo que los americanos llaman political speech o relieve público, que yo creo que no es, eso lo negué, creo que es las conexiones sistemáticas constitucionales que expliqué antes. Es decir, si un mensaje se refiere al principio, entra en conexión con el principio democrático, se refuerza. Si era el ejemplo que ponía la pornografía. Bien, pues vuelvo. Yo creo que realmente lo que es relevancia pública, lo que es political speech, es ¿qué información es necesaria hoy en día para un ciudadano informado en la sociedad en que vivimos que sea conocida? Si es necesario, en los cánones de la sociedad moderna en que vivimos, que una información sea conocida por el ciudadano para que se forme una opinión, esa información va a prevalecer
sobre el honor. Si no, no. Y antes habré aplicado el canon de la conexión que me has dicho dependiendo si es un caso político me estás poniendo, tendría mi primer canon sería conectar la libertad de comunicación con el mensaje, con el principio democrático, con el Estado democrático, con la soberanía popular, con el pluralismo político. Eso reforzaría mucho el mensaje. Y luego todo lo otro. ¿Por qué estas construcciones tan elaboradas, dogmáticas y doctrinales? Para dotarnos de algo que es importantísimo para los juristas, que es la seguridad jurídica. Yo quiero saber cuáles van a ser las consecuencias de mis actos, tengo derecho a saberlo. Y otro elemento importantísimo, el subjetivismo. Sí, evitarlo, Hay ¿no? que acabar con él. Cuanto más lo elaboremos doctrinalmente, más objetividad lograremos. Y sobre todo... Es la misma posición, escúcheme, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha abordado incluso, bueno, también mucha influencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero, profesor, ¿y cómo? Yo me pregunto, volviendo al tema de la publicidad, pero, Sí. pero viéndolo del tema ya del ámbito político, la publicidad política, Sí. que pudiéramos ver muchos de esos elementos también a la hora de entender los límites de ese mensaje político como publicidad, ¿no? Entonces, yo diría, o me preguntaría, y le pregunto, ¿cómo, si esos límites que vemos ya para una discusión que concierna, por ejemplo, a un político intentando quejarse, pero ya no de ese mensaje como a título de información que llega, sino de un mensaje publicitario? O sea, porque ahorita hablábamos justamente de que ese nivel de protección que tenía el mensaje ya de la publicidad, pero imagino que también sería igual este tema aquí, ¿o no? Bueno, yo he descartado en el libro, yo no analizo distingo, creo que la publicidad es una especie de la propaganda, claro, que se refiere precisamente a la materia comercial, es decir, quien tiene un interés en realizar una transacción de cualquier tipo. En cambio, en la materia política es distinta, ¿no? Y entonces la descarto. Pero sí puedo decir alguna cosa porque la conozco bien por mis trabajos de partidos, democracia, etcétera. Entonces, sí, muy sintéticamente, lo que ha sucedido es que la política ha copiado los métodos de la publicidad, eso me refiero, por su gran efectividad. La verdad, profesor, mire que es que una hora es insuficiente. Tenemos que ser objetivos y reconocer que el tiempo se ha acabado. Se ha acabado el tiempo. Y el tiempo con usted, profesor, una hora, ¿verdad?, que para abordar todos estos temas es realmente precario e insuficiente. De manera, profesor, que estamos profundamente agradecidos de que nueva vez usted haya nos concedido el honor de estar aquí con nosotros principalmente. Y obviamente, cuando usted tenga la oportunidad, que yo sé que será pronto, de volver a la República Dominicana, porque ya usted está adoptado como dominicano, prepárese que tendrá que venir nueva vez aquí principalmente. Muchas gracias. El honor es mío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestras palabras y espero que coincidan los telespectadores. Seguro que sí.